En clases anteriores comenzamos a trabajar sobre las primeras formas de narrativas, los guiones y las experiencias personales. En esta clase focalizaremos en las narraciones de ficción, es decir, en los cuentos, en sus características y las dificultades que encuentran los niños para comprender este género discursivo. Los cuentos se diferencian de los relatos de experiencias personales porque no están tan ligados a guiones, los hechos y personajes no son reales, el vocabulario y la estructura son más complejos. Si bien en los cuentos puede haber información ligada a rutinas y guiones, comidas, baños, los eventos están alejados de la vida diaria de los niños, ya que los hechos y personajes no son reales. De ahí que introduzcan vocabulario poco familiar y desconocido, y la estructura u organización sea más compleja. Es importante conocer la organización canónica o modelo de un cuento, porque los cuentos que responden a este esqueleto son más fáciles de procesar por parte de los niños. Cuando se estudió la organización de los cuentos transmitidos oralmente, se observó que todos respondían a esta organización. Se infirió que este hecho facilitaba el recuerdo y la transmisión de cuentos de generación en generación e impedía su pérdida. La estructura canónica del cuento está conformada por 5 partes, una escena y al menos un episodio. La escena describe el contexto en el que transcurre la historia y los episodios dan cuenta de eventos o acciones que realizan los personajes. En primer lugar, la escena introduce al protagonista y contiene información acerca del contexto social, físico y temporal. Por ejemplo, en el cuento A bailar, al comienzo se describe la situación. Un día un niño iba por un camino. En segundo lugar, el evento inicial está constituido por una o varias acciones que causan una respuesta en el protagonista. Por ejemplo, en el cuento A bailar, el niño pisa un hormiguero sin querer. En tercer lugar, la respuesta interna es la emoción o pensamiento del protagonista que lo motivan a elaborar un plan, que en el caso de este cuento, el niño siente dolor por las picaduras de las hormigas y quiere sacárselas de encima. En cuarto lugar, los intentos son las acciones dirigidas a lograr el propósito del protagonista. En este caso, el niño decide mover todo el cuerpo para liberarse de las hormigas. Por último, las consecuencias son las acciones que marcan el logro o el fracaso del protagonista. En el cuento A bailar, el movimiento del niño produce el nacimiento del baile, ya que a la gente que pasa por su lado le llama la atención su movimiento. En esta diapositiva podemos observar cada uno de esos momentos de la estructura canónica. Los cuentos tienen a menudo más de un episodio. Hemos visto las 6 categorías que conforman un episodio de un cuento. Estas categorías se repiten en todos los episodios de los cuentos. Y los episodios se relacionan entre sí de distintas formas. En algunos cuentos, el protagonista no logra su objetivo en los primeros intentos. Las consecuencias no son las que esperaba y buscaba. Por ejemplo, en el cuento Piojitos, la mamá de Sara hace un primer intento para echar a los piojos, les grita, pero no se van, es decir, no logra su objetivo. Este fracaso conduce a la mamá a elaborar un plan, la respuesta interna, y a realizar otras acciones, es decir, intentos, con las que logra sacar a los piojos, consecuencia, y dejar a Sara tranquila, reacción. El cuento El león y el ratón tiene también 2 episodios, pero el segundo episodio está relacionado con el primero por la consecuencia, ya que cuando el león libera al ratón, el pequeño se va contento y agradecido. Esta es la reacción. El ratón le dice al león que
si alguna vez lo necesita, él lo va a ayudar también, y por eso lo libera de la red cuando lo encuentra atrapado. La relación entre los dos episodios está dada por el tema del cuento. La participación diaria del niño en situaciones de lectura de cuentos canónicos da lugar a que el niño forme una representación mental de la estructura o esqueleto de los cuentos. De ahí que cuando oye o lee un cuento, la información del texto se va organizando mentalmente, siguiendo la estructura canónica. Piensen en un esqueleto que recibe músculos y tendones y los va colocando en forma adecuada para que las partes queden en sus lugares correspondientes y relacionados entre sí. Por eso, conocer la estructura narrativa permite comprender mejor los eventos. Permite recuperar el cuento de la memoria y contarlo y producir un relato coherente. Analizar los cuentos e identificar las categorías de la estructura. Seleccionar cuentos que incorporen todas las partes o categorías de la estructura canónica. La importancia de tener criterios para seleccionar cuentos canónicos. En el nivel inicial y en los primeros grados es importante seleccionar cuentos con estructura canónica. Las leyendas y cuentos tradicionales responden a esta estructura, pero la literatura infantil contemporánea no siempre lo hace. Una vez un zorro invitó a una cigüeña a almorzar, le preparó una sopa y la sirvió en un plato liso. La cigüeña, con su pico largo, no pudo comer ni un grano de arroz. El zorro, en cambio, lamió todo el plato. La cigüeña decidió vengarse de la broma del zorro. En esta versión del cuento se ha omitido la escena. Había una vez un zorro al que le gustaba hacer bromas. Al omitir la escena, el hecho de que le gustaba hacer bromas dificulta comprender por qué el zorro le sirve a la cigüeña la comida en ese plato para que no pueda comer. La acción del zorro resulta entonces inmotivada y no se puede inferir fácilmente la causa de su acción. En la narrativa resulta importante diferenciar dos planos: el plano fáctico o plano de los hechos y el plano psicológico, porque los niños no procesan ambos aspectos de igual manera. Comprenden más fácilmente los hechos, es decir, el plano fáctico, que el psicológico, por lo que al enseñar comprensión debemos estar atentos para explicitar las relaciones de significado, ya que dan cuenta del porqué de las acciones de los personajes. A menudo los planes de los protagonistas no están explícitos y deben ser inferidos. ¿Por qué el lobo envía a Caperucita por el camino más largo? ¿Por qué el gato con botas mete al molinero desnudo en el río? Si los chicos no comprenden las causas de los eventos, no pueden formar una representación mental coherente porque no relacionan los eventos entre sí, por lo que no comprenden el evento. El plano fáctico se encuentra particularmente representado en la respuesta interna del cuento, en la forma en que reacciona el protagonista, lo que siente, piensa ante el problema que se plantea o hechos que dan lugar a buscar soluciones, es decir, los intentos a dicho problema. Con estos intentos a veces se logra solucionar el problema, pero otras veces no. Son las consecuencias. Trabajar este aspecto de los cuentos, su estructura causal, resulta una vía para promover el razonamiento causal de los niños, es decir, su pensamiento científico. En efecto, la ciencia busca explicar los fenómenos identificando causas. Podemos pensar como ejemplo en el flautista de Hamelin. Para comprender el accionar del flautista tenemos que entender su motivación interna. En primer lugar, elimina la plaga de ratones del reino para obtener una bolsa de monedas de oro como recompensa. En segundo lugar, su motivación para secuestrar a todos los niños del reino es el sentimiento de venganza, cuando el rey no cumple con su palabra y no le entrega la recompensa.
Como dijimos, para relevar la estructura causal de un relato es necesario establecer un vínculo entre el plano fáctico y el plano psicológico, es decir, comprender qué intenciones y motivaciones internas de los personajes condicionan sus acciones y los hechos de la historia. Ahora bien, acceder al plano fáctico es más fácil que acceder al plano psicológico, ya que los hechos suelen estar explícitos, pero para comprender las motivaciones psicológicas de los personajes es necesario realizar inferencias. En este ejemplo podemos ver cómo los niños acceden a ambos planos para armar la estructura causal del cuento El flautista de Hamelin. Vemos que los niños pueden relatar perfectamente los hechos del cuento, es decir, el plano fáctico, pero necesitan ayuda del docente para comprender las motivaciones, pensamientos del rey que lo llevaron a darle una sola moneda al flautista, es decir, el plano psicológico. Los hechos se encuentran narrados de forma explícita, pero los pensamientos del rey no, por lo que los niños lo tienen que inferir. Es importante ayudarlos porque solo al relacionar el plano fáctico con el plano psicológico, los niños pueden armar la estructura causal del texto. Este es el plano en que es tan importante la intervención del docente en las conversaciones que realizan acerca del texto. Veremos a continuación las dificultades que pueden surgir en la comprensión en los niños pequeños.